Bien, seguimos aquí en El Poder de la Gente y vamos a conversar ahora de muchas cosas, Marino, interesantes, de pensiones, esas cosas. Y tenemos a Luis Holguín Veras, es el coordinador del movimiento por las pensiones de los servidores públicos. El movimiento se llama MOPESEP. Así es. Bueno, buenas tardes, don Luis Holguín Veras. Gracias, Gustavo. Gracias, Marino, por la invitación para compartir con todos los amigos que nos ven estas informaciones sobre el sistema de pensiones y particularmente las pensiones de los servidores públicos. ¿Cómo un servidor público obtiene su pensión? ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es el inconveniente que siempre se presenta cuando un servidor público abandona el ser servidor público? Tenemos una ley, la ley 379, que se aprobó en el 1981, que establece el régimen de pensión para los servidores públicos. Esa ley, para todas las personas que eran servidores públicos antes de promulgarse la ley 8701, que es la que rige las pensiones en la actualidad, les amparaba. Y la misma ley 8701 reconoce a todos esos servidores públicos que estaban amparados por la ley 379, les reconoce el derecho a permanecer en reparto y obtener la pensión que le corresponda de acuerdo a la antigüedad, que hay 3 porcentajes de pensión. Pero hay un artículo que plantea que los servidores públicos que pasen a una AFP no pueden volver a reparto. Y ese es el artículo que se está invocando para negar a los servidores públicos que tienen menos de 45 años y que están amparados por la ley 379 y que le es reconocido también el derecho a pensión por la misma ley 8701. Ahora bien, hemos encontrado que hay 2 resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social y 2 resoluciones de la Superintendencia de Pensiones que reconocen que en el proceso de afiliación de los servidores públicos y de los trabajadores privados hubo desinformación, desorientación e incluso hasta traspasos automáticos. Entonces, ante ese reconocimiento de las máximas autoridades del sistema de pensiones y de la seguridad social, de que hubo esos incumplimientos, esos incidentes, nosotros decimos que no se cumplió el debido proceso y que muchos de los servidores públicos tomaron la decisión de pasar a una AFP por desinformación, por desorientación, y algunos lo traspasaron incluso sin su aprobación. Entonces estamos pidiendo que el Consejo Nacional de la Seguridad Social tome una resolución que reconozca nuestro derecho, que reconozca el derecho a todas las personas amparadas por la ley 379 a quedarse en reparto y obtener su pensión. Bueno, pero es que ya no aceptan gente en el sistema de reparto. Sí, claro. La ley lo establece. La ley lo establece. La ley 8701 dice que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado va a permanecer funcionando para atender las pensiones del Estado y de todos los servidores públicos que están bajo el amparo de la ley 379. Es decir, todo aquel que trabajó en el Estado desde antes de la promulgación de la ley 8701 tiene un derecho adquirido, que la Constitución incluso protege y dice que la ley no puede ser retroactiva. La ley 8701 no puede quitar un derecho fundamental a un servidor público que está amparado por la ley 379. Mucho menos cuando 3 artículos, 35, 38 y 39, reconocen, e incluso uno de ellos, el 38, dice que sin importar la edad que tenga el trabajador, el servidor público, se le reconoce su derecho a obtener esa pensión. La pensión del empleado público y de mucha gente, principalmente los más dichosos, dependen de un decreto presidencial que regularmente le asigna más dinero al que tiene más dinero. Es decir, un elemento que aunque no haya trabajado nunca en el Estado, que sea famoso, le pone una pensión de 100,000 pesos. Un empleado público que tenga 50 años trabajando, le ponen 10,000 pesos. ¿Cómo se puede manejar ese desequilibrio? ¿Ustedes pueden explicarme eso? Es una discrecionalidad que tiene el presidente de acuerdo a la ley para conceder a personas que lo necesiten. Lamentablemente en el país puede que en algunos momentos se haya ido de la mano esa decisión y uno puede quizás cuestionar algunas de las pensiones que se han dado, pero
lo cierto es que lo grave más bien es que tenemos cientos, quizás miles de servidores públicos en condiciones sumamente precarias, en condiciones incluso de enfermedad, que no están recibiendo la pensión a la que tienen derecho porque el Consejo de la Seguridad Social no ha tomado esa resolución que permita, que declare la inaplicabilidad de ese artículo 59, reconozca que no se le puede quitar el derecho con una ley reciente a un derecho fundamental adquirido a esos servidores públicos que ya tenían el proceso de afiliación, digamos, que pertenecían al sistema de reparto. Es decir, que son muchos los elementos que nosotros estamos sustentando, por lo cual le hemos pedido al Consejo Nacional de la Seguridad Social, y cada vez que se reúnen, un jueves sí, un jueves no, hoy se acaban de reunir, nosotros tenemos la esperanza de que tomen esa resolución. Sin embargo, siguen dándole larga, siguen pasando la pelota de un estamento a otro, de una comisión a otra, pidiendo opiniones, pero no acaban de decidir reconocer el derecho que tenemos los servidores públicos amparados en la ley 379-81. Otra cosita, un afiliado al momento de pensionarse, la ley establece que él debe de deshacerse o que no puede tener el seguro familiar de salud, porque yo veo que muchos de esos que son pensionados inmediatamente lo pensionan. Es para afuera que van. Es inseguro que lo votan. Exacto. Pero la ley lo establece. No, es una violación a la ley. Pero 24 horas. Claro, la ley prevé como uno de los que tienen derecho al seguro familiar de salud del régimen contributivo a las personas pensionadas. Oye, eso. Es el segundo numeral en el artículo que habla de quienes tienen derecho a ese seguro. Están los pensionados. Sin embargo, como tú bien señalas, Gustavo, una persona que se pensiona pierde automáticamente el seguro familiar. ¿Pero por qué lo pierde? Porque el Consejo Nacional de la Seguridad Social, en todas las sesiones que tiene, que ya van por cerca de 260 y tantas reuniones que ha tenido desde el 2001 para acá, el Consejo no ha podido tomar la decisión de cuál es el porcentaje con el cual las personas que se pensionan van a contribuir a ese seguro. Y entonces lo que ocurre, para colmos, es que como es una persona envejeciente que tiene enfermedades naturales por su edad, cuando va a buscar un seguro privado, los que pueden pagar un seguro privado, no lo aceptan porque tienen enfermedades preexistente y no lo aceptan porque tiene determinada edad, y entonces se queda en la indigencia. Por suerte algunos les han dado el seguro subsidiado, para muchas personas es una solución, pero para otras que no han tenido en su historia de vida la necesidad de ir a ese sistema subsidiado, al sistema público, a proveer los servicios de salud que necesitan, es un verdadero problema. Yo no entiendo esta sociedad, no sé si es solo aquí o en otros países. Primero, ¿qué puede hacer una persona de 60 años? No le van a dar trabajo en ningún lado. Entonces ni en la UAS, para un concurso externo, para que ponían 50 años. Exacto, como máximo. Que eso es para salvar la imagen, ¿verdad? Pero la mayoría de las empresas privadas ponen 35 años. Claro, pero uno de 60 no le van a dar trabajo. Pero entonces si consigue una pensión, si sale, lo primero es eso, que no tiene seguro médico. Creo que el presidente Danilo Medina emitió un decreto hace un par de años que podían los pensionados acceder a SENASA, que no es una decisión que yo aplaudo mucho porque, bueno, como el seguro privado no te va a dar nada, pues tú vas a SENASA y tienes un contributivo. Eso yo creo que tiene una validez, pero oiga, dependió del decreto de un presidente. Entonces, un favor. Sí, un favor porque, bueno. Pero teniendo la especificación de la ley de que tiene derecho al contributivo. Pero que ese Consejo de Seguridad Social del que usted habla, por ejemplo, ahora designaron un presidente que antes era representante del sector patronal. ¿Qué se puede esperar de un consejo así? Tenemos un problema de fondo, y es que el sistema dominicano de seguridad social se montó sobre la base de los negocios. Las AFP en el sector de pensión y las ARS en el sistema de salud. Entonces tenemos una contradicción. Yo lo explico siempre que puedo. Es decir, no es posible integrar
el cumplimiento de derechos fundamentales consignados en la Constitución con negocios que tienen por definición su vocación de procurar ganancias. Entonces, cuando tú tratas de imponer un intermediario que gana sobre la base de negar, de retrasar, de restar los gastos, que para ellos son gastos, que para un sistema que piensa en derechos son inversiones, pero las dos cosas no se pueden conciliar. Y es difícil que este sistema funcione cuando hay en el seno del sistema. Por eso la Coalición por la Seguridad Social Digna plantea la eliminación de esos intermediarios y propone unas creaciones de instancias que suplan los controles que tienen que tener ambos sistemas para que se pueda ahorrar el dinero que se están ganando estos negocios, que cuando uno analiza su función puede encontrar formas de suplirlo bajo una modalidad que sea más efectiva y que sea menos lacerante para los derechos fundamentales de los afiliados. Ustedes como movimiento tienen un camino, lo han llevado, han ido al Tribunal Constitucional o han ido a otras instancias judiciales para reclamar eso. Miren, hemos agotado primero las instancias directas de los órganos que tienen que decidir. Visitamos al ministro de Trabajo, presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, hemos estado reclamando a la DIDA, hemos escrito artículos, diversos compañeros que están en la misma situación a través de los medios de comunicación, hemos venido a entrevistas a los espacios que como ustedes nos abren las puertas y hemos agotado distintas vías, hemos participado en la Comisión Bicameral de Seguridad Social del Congreso, tanto de los que participan los senadores y diputados, participamos en sus vistas públicas, presentamos un documento escrito, lo visitamos, hicimos una exposición a la comisión, hemos presentado propuestas a la comisión, a la Mesa de Seguridad Social del Consejo Económico y Social, solicitamos un turno en esa mesa para exponer como servidores públicos nuestras demandas, no hemos tenido respuesta y estamos preparando las acciones de judicialización de las 3 demandas que nosotros tenemos principales, digamos, que estamos sustentando. Y es un paso que lamentablemente pudo haberse evitado. El Consejo de la Seguridad Social, las autoridades tienen la oportunidad, porque no se necesita modificar la ley. La modificación de la ley es aplicarla, incluso la Constitución misma, en el artículo 74, en el numeral 4, establece que cuando hay conflicto entre las legislaciones, las autoridades manda la Constitución a que las autoridades asuman la legislación que más favorezca al titular del derecho. Es decir, que cuando en todos estos aspectos o es cumplir la ley o es determinar cuál es el artículo que más favorece a los servidores públicos como titulares del derecho. Eso no pasa ahí en la seguridad social. Incluso usted, como defensor de los intereses de los empleados públicos, y además conoce el tema, sabe que entre la selección de una AFP y una ARS, a la hora de una persona entrar a una empresa pública o privada, hay un negocio. Es decir, Recursos Humanos decide a quién va a poner sin decirle nada al empleado o al trabajador, y luego, aunque haya una obligatoriedad de ponerlo en SENASA, no lo ponen en SENASA. Mira, es peor. Ahora mismo me comentaba un amigo muy confiable que las ARS, y me imagino que las AFP también, o las AFP, y me imagino que las ARS también, pagan en efectivo a los afiliados para que se traspasen de una a otra empresa. ¿Cómo va a ser? Claro, y es rentable, porque yo te pago 3,000 pesos para que tú vengas a mí. No, yo te hablaba de 50,000 pesos. Tú tienes la obligación de quedarte, sí, pero son 3,000, 4,000 pesos que se están ganando, quizás más por quienes tengan mayores. Se lo ganan luego en el volumen de no uso del seguro. Exacto, se lo ganan. El doctor le está dando una idea. Y lo recuperan. Sí, le está dando una idea a los muchachos. No, lo que deberíamos tomar eso como criterio, demostración, es de la forma de canibalismo con la que estos negocios afectan nuestros derechos, porque esos 3,000 pesos no salen
de su ganancia, salen de nuestros fondos. Entonces es una forma de violar, es una forma de agredir al sistema y a los afiliados. Nos está escribiendo un señor aquí, dice que ¿qué es eso de, en qué consiste el límite ese de eliminar los 8 salarios mínimos que establece la ley 379-81 de pensiones del Estado? ¿Y qué implicaciones tiene eso? ¿Ustedes saben lo que es eso? Sí, la ley 379-81 establece un límite de 8 salarios mínimos como tope para las pensiones que otorgue el Estado en base a esta ley. Pero ¿qué ocurre? Que esa ley se aprobó en el 1981. Y el salario mínimo ahí era... y los salarios eran más bajitos porque la estructura era de cargo era menor. Hicimos una comparación con 3 instituciones del Estado en 3 años diferentes, el 1981, el 2019 y el 2020. Y encontramos que en el 1981 solamente esta disposición, este límite, afectaba a los secretarios de Estado, que hoy llamamos ministros, y algunos de los subsecretarios que ahora son viceministros. 3,000 pesos tal vez ganaba un... Exacto, 3,000 pesos era el sueldo de un secretario de Estado. En esa época, en el 81. Que era $3,000. Bueno, ahora son 300,000. Entonces, ahora son 300,000. Pero en el 2019 y en el 2020, que comparamos las nóminas, lo que antes afectaba menos de un 1%, ya en el 2019 y en el 2020 afectaba un 13, un 14, un 15% de la nómina. Es decir, que se ha desnaturalizado. Pero lo que nosotros demandamos es, hay al menos 7 instituciones que no aplican ese límite de los 8 salarios, incluyendo Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en su ley orgánica dice, nuestros empleados se van a pensionar con los 3 porcentajes de pensión que establece la ley 379, pero no se va a aplicar este límite. Nosotros consideramos que es justo, lo injusto es que solo sea para esas 7 instituciones y que el resto de servidores públicos de las demás instituciones públicas no tengan el disfrute. Pero otro dato que tenemos es, antes la cotización que recibía Hacienda o el Estado de los empleados era un 4%. Ahora con la ley de 8701 reciben 9.97% del sueldo. Es decir, más del doble. Mire, sáquenme de una duda. Los diputados, por ejemplo, los diputados que están ahí en el Congreso, esos son empleados públicos, ¿verdad? Sí. Ellos en una legislación es que le toca la pensión completa. No, en 2. No, en 8 años. En 8 años ya tienen... A los 60 años ya tienen derecho a los ministros. Ellos lo completan los 60 años si no tienen... No, creo que... Sí, ¿cómo es la cosa? Hay una situación que se da que si tú no has reunido los fondos necesarios para llegar a la pensión, si tienes 60 años, lo pagas y llega a esos fondos, entonces te dan la pensión. Un negocio. Pero lo triste es que tengamos ese tipo de privilegio en quienes deciden los privilegios que van a tener la generalidad de la sociedad. El que hace la ley hace la trampa. Entonces es injusto. Yo veo a alguien que está uno de los defensores del actual sistema de capitalización individual, pero tiene una pensión del Estado. Entonces, ¿por qué no se pensionó con el sistema de capitalización? Porque sabemos que ese sistema no va a pasar de un 30% del sueldo con el que cotizó la persona. Entonces, tenemos que ser congruentes. Si creemos en capitalización individual, no vayamos a buscar una pensión por el Estado. Bueno, pues muchas gracias a Luis Holguín Veras. Excelente, Marino, ¿te gustó? Muy bueno, muy bueno. No, yo lo conozco. Coordinador del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos. ¿Cómo que se llama el movimiento? MOPECEP. ¿Y ustedes no están de acuerdo con los planteamientos del diputado de la Romana que plantea que se retiren parte de los fondos? ¿Cómo se llama el amigo nuestro? Botello. Mira, en principio yo no estaba de acuerdo, pero ante la insensibilidad con la que se maneja el tema de la seguridad social en el país, yo estoy con esas personas que me han dicho, para nada prefiero el 30. Que le den su dinero. ¿Por qué? Porque lo único que la AFP nos muestra es que tú sabes cuánto has aportado y cuánto se ha rentabilizado tu valor. Pero ¿para qué sirve eso? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Puedo invertir? ¿Puedo tomar un préstamo con esa garantía? ¿Puedo tener una pensión digna? No. Entonces, que nos den el 30. Bueno, ahí está. Gracias, licenciado Luis Holguín Veras. Vamos a la pausa entonces. En breve seguimos con el poder de la gente.